Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. El danzón es un ritmo y baile de origen cubano, creado cerca de 1879 por el compositor matancero Miguel Faílde. Es una derivación de la criolla contradanza cubana, en la que observamos la fusión de la música europea y africana. A fines del siglo XIX y principios del XX, el danzón fue expresión destacada de la música popular. Una de las figuras cimeras de ese género fue Antonio María Romeo, cuyas piezas El mago de las teclas, Tres lindas cubanas, La flauta mágica, por solo mencionar algunos, tuvieron mucho éxito entre los bailadores del primer cuarto del siglo XX. Para conversar sobre el danzón, me acompaña la directora de orquesta Marlene Urbay. Marlene, buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida a Comentando. Ya me estoy sintiendo como en mi casa aquí en este programa. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, pues vamos a empezar a hacerte ya la entrevista porque sé que tienes otras ocupaciones. Estás como montada en un cohete, ¿no? Bueno, en estos días sí, gracias a Dios, ¿no? Claro que sí. Bueno, perteneces a una destacada familia de músicos cubanos. Por favor, ¿quiénes le integran? Ok, bueno, por parte de mi papá, vamos a decir que es la parte de músicos, que la comenzó mi abuelo, Roberto Urbay, director de orquesta, trompetista. De ahí, bueno, nació mi papá, José Ramón Urbay, que fue director de orquesta del Ballet Nacional de Cuba, fue director de orquesta, principal director de orquesta de la radio y la televisión. Y bueno, aparte de eso, ha dirigido en más de 20 países como director invitado. Vamos a ver unas fotografías de José Ramón Urbay. Okay. Son las dos primeras que tenemos para ustedes. Ahí lo tienen primero. Bueno, pues ahí está bien jovencito, creo que tenía 15 años, cuando empezó ya, bueno, con 12 años ya estaba tocando en orquestas profesionales, Sí. orquestas de baile, ¿no? Y bueno, vamos a decir, en esa época ya estaría como tocando los bailes de la época y el danzón estaba entre ellos. Vamos a ver una segunda imagen en la que quizás está interpretando el danzón más popular en ese tiempo. ¿Cómo lo ves aquí? Bueno, igual, era la época en que ya se ve, bueno, qué sé yo, 20 y pico de años, ¿no? Pero ya era, o sea, estaba en La Habana, él estuvo, bueno, mi papá es de Caibarien, y bueno, en Caibarien estudió con mi abuelo, trompeta, hasta que, bueno, se lo llamaron, estuvo tocando creo que en la orquesta Farage, y de ahí entonces se fue a La Habana, donde ya empezó a tocar en otras orquestas bailables también, bueno, muy joven, hasta que, y por supuesto en la época que te decía que estaba tocando danzones, porque era uno de los géneros que más se estilaba y más se bailaba en todos los clubes, en todos los lugares. Próximamente vas a tener un concierto en el Miami-Dade County Auditorium acerca del danzón, ¿no es así? Exactamente. Vamos a ver un anuncio que tenemos allí donde se explica. Ahí estás tú, está tu padre en el centro y al lado del piano está Gonzalo Romeo. Van a hacer algo especial con el danzón. ¿Qué cosa es? Ok, vamos a tener, bueno, por supuesto un concierto de danzones. Un concierto de danzones y sobre todo danzones escritos por Antonio María Romeo, aunque vamos a tener otros compositores, Claro. Otros compositores que también han escrito danzones. Y bueno, el privilegio de tener al maestro Gonzalo Romeo dentro del concierto, porque, bueno, porque es un gran músico de otra familia muy importante de músicos en Cuba, que no terminé la cantidad de integrantes de la familia Urbay. O sea que déjame retomar un momento lo de la familia Urbay. Aparte de mi tío, de mi papá está mi tío, Marcos Antonio Urbay, que es trompetista, fue el primer trompeta de la Sinfónica Nacional. Y están mis primos, Roberto Urbay, que es concertista, vive en este momento en Argentina. Mi prima María Los Ángeles Urbay, que también es concertista, pianista, que vive también en Argentina. Y mi otra prima, Berta Delia, que vive en Galicia, que es directora de coros. Y bueno, por supuesto yo, que también he desarrollado pues la misma línea de mi papá de la dirección de orquesta.
regreso ahora a Gonzalo Romeo. Y la familia Romeo es una familia que viene desde los 1800, desde finales del siglo XIX. Es una familia de músicos muy prestigiosa que por más de 4 generaciones han dedicado toda su vida a la música. Y por supuesto para mí es un privilegio poder tener al maestro Gonzalo Romeo, que es también director de orquesta, pero que va a estar tocando piano con nosotros en este concierto. Vamos a ver una imagen que aparece el maestro Gonzalo Romeo. Él radica en México. Él radica en México. Por supuesto, ya ha hecho un CD de danzones que se llama Danzón, que queremos ponerlo aquí. Ese CD ha estado él promocionándolo en diferentes partes del mundo y me parece fantástico. Él ha hecho muchos arreglos muchos arreglos de este CD, los hizo todos, pero del concierto vamos a compartir algunos arreglos que ha hecho Gonzalo y otros arreglos que ha hecho mi papá. Ajá. Que han llevado el danzón, vamos a decir, que a un plano más sinfónico. ¿Por qué? Bueno, por supuesto, porque la orquesta de danzones primero se tocó con la orquesta típica. Después de la orquesta típica surgió... La orquesta típica eran 2 o 3 músicos solamente. Yeah. 2 o 3 músicos, un violín, por supuesto el güiro, como el chiste no puede faltar, el güiro y un clarinete. Después la orquesta típica esa se expandió un poquito y se puso como la charanga. Y ya la charanga tenía 2 clarinetes, 2 violines, tenía los timbales, que eran como unos tímpanis pequeñitos, y por supuesto tenía el güiro. Y está Antonio María Romeo, que hace el aporte, yo creo un aporte muy importante dentro de este género de danzón que sobrevivió por tantos años, sí. Que fue incluir el piano dentro de este conjunto. Yeah. El piano no estaba dentro de ese conjunto, el piano empieza con Antonio María Romeo y se establece como un conjunto con el que se tocaban danzones. Y su orquesta, la orquesta de Antonio María Romeo, fue considerada la orquesta de charanga más importante por más de 30 años en Cuba, que fue la que llevó este tipo de danzones a un nivel importante. Y Gonzalo Romeo, creo que es nieto, tío, él era el nieto tío de Antonio María Romeo. Yeah. Ha hecho todos estos arreglos a un nivel sinfónico porque lo ha llevado a la orquesta sinfónica. Yeah. O sea, lo que se oía en 5 músicos lo ha llevado a 50. O sea, están todos los danzones escritos para violines, vientos, madera, vientos, metales, toda la percusión sinfónica, sin perder, por supuesto, la cubanía y la gracia de este género. Este concierto, ¿cuándo va a ser? El 19 de febrero, es domingo, 19 de febrero a las 5 de la tarde. Vamos a estar en el Deicano Auditorium. Pues por supuesto, para ofrecer todo esto vamos a tener no solamente al maestro Gonzalo Romeo en el piano, mi papá va a dirigir también, el maestro José Ramón Urbay. Vamos a tener la intervención del periodista Nelson Rubio, que nos va a decir detalles sobre el danzón. Yo creo que a veces se nos pierde un poco de la historia de nuestra música, que es tan rica. Claro que sí. Bueno, esta es la razón de ser de este programa contigo. Exactamente. ¿No? Y también vamos a tener unas parejas de baile del conjunto que dirige Marisol, que es la directora de Cinca, un grupo afro-cubano de baile. Vamos a ver un primer video y después si me puedes comentar en torno a lo que estamos viendo. Adelante el video.
Gracias, solo podemos imaginarnos lo que sintieron los asistentes a ese concierto cuando escucharon esta pieza. Bueno, esa pieza fue cuando lanzamos el CD Hecha de Salsita, Ya, que tiene varios danzones. ya. eh, y que tiene, bueno, Cicuta Tibia, y también tiene a Marta, que es otro de las piezas que creo que vamos a escuchar. Sí. Pertenece a ese CD, mi papá hizo todos los arreglos de ese CD, y, y bueno, por supuesto fue la premiere y fue muy bonito. Vamos a poner esa misma pieza también en el concierto ahora, unos cuantos años después. Claro. Marlene, hace un rato, antes de comenzar el programa, estábamos hablando del arraigo que tiene el danzón en México. Bueno, también lo tuvo el bolero, bueno, digamos, tiene un alcance más universal. Pero en México el danzón tiene un arraigo especial. Todavía lo bailan los mexicanos en varias ciudades y lo contrastamos con lo que sucede en Cuba, que no es así. ¿Cuál es tu opinión? Mira, eso es una cosa interesante porque, por supuesto que México ha, ha acogido varios ritmos cubanos, como bien dijiste, el bolero, que se ha convertido en una cosa internacional, y el danzón. El danzón entra a México por Veracruz y a partir de ahí se hace mucho porque había muchos músicos cubanos por la influencia de la música cubana ahí. Y estos músicos cuando empiezan a desarrollar el danzón, chicos, se ha ido desarrollando y fue acogido de una manera tan grande que empezaron a hacer festivales de danzones en diferentes países, en diferentes ciudades de México, incluyendo, bueno, el DF. Y ahora ahí mismo hay festivales de danzones que la gente lo baila en los parques, que se baila, que todo el mundo lo disfruta. Y bueno, en Cuba vamos a decir que el danzón, a pesar de ser el baile nacional cubano, ha quedado un poco en la historia, ¿no? Sí. Ha quedado en la historia porque incluso cuando nace el son, va como desplazando el danzón. Y detrás del son, pues vinieron otros ritmos más adelante, más Acordes con la época, ¿no? contemporáneos, Sí. vamos a decir, como las cosas de la Orquesta Aragón, como los bambán, Sí. esas orquestas populares que cogieron, por supuesto, las raíces del danzón, pero la transformaron en otros ritmos. Y yo no sé, bueno, pues el danzón siempre es una cosa que todos los cubanos llevamos dentro, ¿no? Que nos gusta oírlo, el famoso cinquillo cubano, pero en México llegó y se quedó. Está vivo, está vivo. Sin embargo, y creo que es una virtud que va a tener este concierto que tú has organizado, y es el hecho de que asistir a un concierto de danzones, incluso aunque no lo puedas bailar, lo disfrutas muchísimo, ¿no? Lo disfrutas muchísimo. Como dicen que el danzón se baila en un solo ladrillo. Bueno, es Y posible. la luneta de la luneta de la butaca, ¿no? Tiene más de un ladrillo. A lo mejor te puedes parar y puedes bailar ahí un poquito, no se sabe. ¿Tú sueles bailarlo cuando lo estás dirigiendo? No. Bueno, la gente dice que yo bailo todo el tiempo, pero no es mi intención, la verdad. Es como que yo siento la música y yo creo que el que no se mueva un poquito cuando escucha el danzón, bueno, pues tiene que ir al médico. Claro que sí. Vamos a ver nuevamente el anuncio para que los televidentes no se pierdan este concierto de danzones en el Miami-Dade County Auditorium. Ahí lo tienen. Va a ser el domingo 19 de febrero. Aquí tiene a las 5 de la tarde, empieza, ¿no? Exactamente. Bien, y va a estar el maestro Gonzalo Romeo, nieto de uno de los Antonio María Romeo. Ahí lo tienen en pantalla. Vamos a aprovechar, y ahí tienes a José Ramón Urbay, como diciendo, y también yo voy a estar en el concierto, no se olviden de mí, y estás tú ahí con tu padre. Mira. Sí, exactamente. La verdad es que para mí es un placer. Hemos compartido la dirección de la orquesta en otras oportunidades. Y para mí, bueno, compartir la dirección de la orquesta con él teniendo ahora 85 años, pues para mí es más que un placer, un privilegio. Seguro que sí. Así que igual que será un privilegio para todo el público que asista, que vea a estos dos grandes maestros en escena. Y por supuesto, hablando de uno de los ritmos que dio origen, vamos, hasta la salsa, a todos los demás orígenes que vinieron, y que se discute mucho que si es más
que es más descendiente de la contradanza europea, que no tiene tantas influencias africanas, pero indiscutiblemente el tresillo, el cinquillo cubano, esa sabrosura de la música cubana está implícita, está en el danzón, y es una de las cosas que nos hace movernos cuando lo escuchamos. Vamos a ver el segundo video para que, creo que es Marta, creo que corresponde Creo que a debe Marta. ser Marta, sí. Adelante el video. Bueno, ahí la tienen. Marta, Capullito de Rosa, del Jardín Linda Flor. Bueno, otra pieza de ese concierto que hiciste referencia Ese hace un momento. concierto que es de parte del CD Échale Salsita de la Florida Chamber Orchestra. Ya. Esta pieza no va a estar en el concierto Claro, el 19, esta claro. pieza, porque esto no es un danzón. Pero bueno, es una de las piezas que estaba dirigiendo mi papá, y yo creo que es una de las piezas que también hacen que la música cubana sea maravillosa. Claro que sí. Marlene Cuba ha producido un sinnúmero de géneros y ritmos: habanera, danzón, guaracha, son, mambo, changüí, chachachá, bolero. ¿Cuál es el lugar del danzón en esa
sucesión de géneros y ritmos. Bueno, imagínate, la verdad es que es impresionante, yo siempre digo eso, guaguancó, rumba, guaracha, o sea, la cantidad de... Sería interesante hacer un día un programa con todos los ritmos cubanos que existen, pero que se han Pero me producido, das el crédito. por supuesto. Pero, pero por supuesto, bueno, el danzón por alguna razón se ha considerado que es el baile nacional de Cuba. Ya. Y yo creo que esa cadencia que tiene, ese desarrollo que tuvo, que incluso en los años 60 todavía se bailaba danzón. Sí, claro. Todavía se bailaba danzón en Cuba y fue por más de medio siglo. Para no hablar, creo que en las fiestas de 15. Exacto. Incluso pues sí, en las fiestas de 15 se hacen en las coreografías, se hacen danzones y se retoma la época esa en que se bailaba un pedacito, el otro pedazo se escuchaba porque se escuchaba el virtuosismo de la orquesta, Claro, o del flautista o del clarinetista. Las mujeres se echaban fresco, me imagino, porque habría mucho calor, no había aire acondicionado. Y, bueno, y después seguían bailando. O sea, que yo creo tiene un lugar muy importante dentro del desarrollo de toda la música posterior al danzón. Marlene, tú has tratado, desde que estás aquí en Miami, de ser, digamos, un pilar del rescate de las tradiciones musicales cubanas. Quisiera saber tu opinión acerca de la reacción del público cuando va a tus conciertos. ¿Cómo tú te sientes? Bueno, realmente sí. Yo pienso que para mí la música cubana, rescatar y no promoverla, es algo muy importante que yo pienso que lo hemos hecho por estos 27 años. Por supuesto, hemos tenido conciertos de música española, de tango, de otros géneros de Latinoamérica, y música clásica, obviamente. Pero para mí la música cubana yo creo que tiene una riqueza singular, será porque soy cubana. Pero Y tú no sí, tienes culpa de eso, no, ¿no? bueno, no tengo culpa de eso, pero sí creo que es una de las cosas que nosotros nos hemos dedicado a hacer. Y creo que el público responde muy bien, que el público agradece muchísimo escuchar y aprender, porque es una de las cosas más importantes y donde está la misión de nuestra orquesta, que no es solamente entretener, sino entretener, cultivar y educar a las nuevas generaciones y a todo el público que vaya al concierto. Bueno, yo espero que entonces esa función que van a tener ahí en Miami-Dade County Auditorium también sirva, como dice, no solamente para disfrutar el momento, sino también para aprender un poco acerca de la cultura cubana. Vamos casi a despedir el programa ya, vamos a ver el anuncio nuevamente para reiterar la fecha de este fantástico concierto que va a ser el domingo 19 de febrero a las 5 de la tarde en el Miami-Dade County Auditorium por la Orquesta de Cámara de la Florida, dirigida, bueno, ya me explicaste que la vas a dirigir tú, vas a dirigir también José Ramón Rubay, tu padre, Gonzalo Romeo va a dirigir en algún momento, No, él va a tocar. va a ejecutar el Sí. piano, que va a ser también una buena oportunidad también para conocerlo. Quizás es el primer encuentro de Gonzalo con los Yo creo que es la primera presentación que él hace aquí, sí. Bien, bien pues nada, ahora quiero darte las gracias por tu presencia acá, por tus explicaciones que nos han motivado a todos, ¿no? Así que nada. Gracias a ti por la invitación y por tener este espacio que desarrolle todas las cosas interesantes de la cultura en general y bueno, y por ayudarnos a promover nuestra música cubana. Seguro que sí. A los televidentes, por favor, recuerden de asistir al concierto, pero no olviden sintonizar el próximo domingo otro programa de Comentando. Hasta pronto.